Sí. No importa el lugar que tú estés, lo que pasa, sierva. Hay gente que ha perdido el temor, es porque todavía no ha conocido quién es Dios. Porque cuando tú conoces a Dios, tú siempre vas a tener ese temor, siempre Dios va a estar dentro de ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, familia hermosa, en este glorioso día que Dios nos ha regalado. Conectamos contigo de una manera especial para bendecir tu vida. Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma preferida. Si aún no te has conectado, este es el momento. Conéctate, dale like, suscríbete al canal. Aleluya, para que seas bendecido y bendigas a muchas más personas. Hoy estamos acompañados de un hombre de la casa, un hombre de Dios, que muchos de ustedes conocen, que nos trae una palabra de bendición, una palabra de vida, y él estará presentándose delante de cada uno de ustedes. Dios le bendiga, familia de Excelencia Cristiana. Le digo familia porque cada vez ustedes se conectan y ya ustedes son parte de nosotros en este lugar. Es un honor y un privilegio de grabar con la sierva un tema fuerte que se va a hablar en esta tarde. Un tema que se lo recuperé, se lo quité a Odalisa. Amén, para compartir ese tema fuertemente, aleluya, donde Dios va a hablar a través de este tema. Manténgase en expectativa, manténgase conectado porque esta palabra va a trastornar tu espíritu en esta hora. Y vamos a dejar que nuestro hermano desarrolle esa palabra poderosa que Dios ha puesto en su corazón. Amén, 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 amén. Esta palabra que se va a hablar, este tema, un tema muy delicado, pero a la vez que es delicado, a la vez es una palabra que va a trastornar a muchas personas y que van a recuperar lo que se ha perdido dentro de la iglesia, como estamos viendo en estos tiempos, en el siglo XXI. Sabemos que los tiempos antiguos, mucho antes de nosotros existir, había mucho temor de parte del Señor dentro de la iglesia y también fuera, pero vemos en los tiempos. Yo siempre digo que los tiempos siempre están ahí, lo que pasa es que el hombre es que cambia. Y por eso que vamos a hablar bajo tema, hay que recuperar el temor, lo que se ha perdido ante Dios. Porque en estos tiempos vemos la gente que ya no tienen temor al Señor. La gente le teme más al hombre que a Dios. Y eso es lo que está viendo. Y sabiendo que Dios está viendo todos los pasos que uno da afuera, adentro, en toda parte. Y hoy vemos cómo la gente aún no se da cuenta cuando alguien ha perdido el temor del Señor, que habla mentira, así como que la mentira es como así un juego, como que dio un muchacho, como que dio un niño. No, mi hermano. El temor tiene que recuperarse porque Dios dijo, aleluya, de que yo le pido al pueblo. Sacrificio no, yo lo que quiero es que me respete. Cuando el hombre tiene temor, respeta al Señor y hace todas las cosas debidamente. Por eso que el hombre tiene que entender que tiene que tener un temor donde quiera que está yendo. Tío, ¿por qué? Porque a través del temor Dios te va a dar una recompensa a través porque tú le estás temiendo a Él donde quiera que tú vayas. Y por eso que hay gente que no son bendecidos, que no son prosperados, y es porque ellos han perdido el temor. Hay gente que me dice, wow, tengo 20 años en el Evangelio, tengo mucho tiempo y aún Dios no me bendice. Lo que pasa es que si tú has perdido el temor, no le temas a Dios, Dios no te va a bendecir. Porque Dios no va a bendecir a una persona que no le tema a Él. Y cuando hablamos de temor, no hablamos de tenerle miedo, sino tener un respeto. Cuando hablamos de un temor de una persona que tú respetas. Porque cuando alguien respeta a una persona mayor que él, nunca le va a decir una mala palabra, nunca le va a faltar respeto. Entonces, cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agrada, le estamos faltando respeto al Señor. Y ya ahí no hay temor. Como también dentro de la iglesia, como pastores, como líderes, como evangelistas, como profetas, han perdido el temor. Hay gente que le da lo mismo para hacer en el púlpito, administrar cosas que Dios no le ha hablado. Y cuando alguien se pone a hablar donde Dios no ha hablado, ha perdido el temor, porque sabe que si Dios a ti no te da un mandado, no lo diga. ¿Por qué te digo eso? Un ejemplo, la sierva me dice, yo digo algo donde la sierva no me ha dicho nada. Yo lo que estoy levantando es una calumnia. Estoy levantando un falso testimonio porque la sierva nunca me dijo eso. Entonces, cuando tú te pones a decir que así ha dicho Jehová, que Dios me dijo, tú estás hablando mentira. Y tienen que tener mucho cuidado, evangelista y profeta. Ten mucho cuidado. Si Dios a ti no te ha hablado, quédate tranquilo, espera el turno del Señor. Por eso es que hay muchas personas que han perdido el temor en estos tiempos. Y yo lo he visto dentro de la iglesia, también fuera. Hay gente que nada más son cristianos cuando están adentro, pero cuando están afuera son el mismo. No lo voy a decir ese término de nombre porque no me gusta mucho decirlo. El mismo enemigo. Y eso es lo que está pasando. Porque te digo algo. El hombre de Dios tiene que tener temor en todas partes, dentro de la iglesia y también fuera.
Porque el hombre a ti no te ve, pero hay un Dios que te está viendo cada paso que da. Por eso que hay una canción que una siempre canta, que cada paso que uno da, el Señor te ve donde quiera que tú vayas. Entonces, a veces nosotros podemos escondernos del hombre, pero de Dios nadie se puede esconder. Porque el mismo David dijo, si yo bajara a lo profundo, ahí está Dios. Si yo subiera a lo más profundo, ahí está Dios. Si yo bajara hasta los confines donde está debajo del mar, ahí está Dios. Entonces nadie escapará de Dios. No importa dónde tú te metas, el temor hay que recuperarlo. Porque por eso no vemos muchas manifestaciones, no vemos muchos milagros, no vemos muchas señales. ¿Por qué? Porque la iglesia ha perdido el temor. La iglesia tiene que recuperar el temor en estos tiempos que estamos viviendo. Mucha mentira. Ahora yo en mi casa, yo tengo una agencia. Debe ver como de cuántos vehículos, como de 15. Aunque anden en motocicleta. ¿De cuál es la agencia? De los profetas que me han hablado, de que Dios me dijo que me hagan una guagua, que tal fecha, que tal fecha. Entonces, se ha perdido el temor. Sí. Entonces, también tengo hasta una visa también. Cada gente. Entonces usted se ha convertido en dealer. En dealer. Pero no es porque usted tiene un lugar de vender carros, sino de tantos carros que le oye, han Dios profetizado. mío. Esto se está poniendo bueno, iglesia. Sí, cada vez que una persona me habla, mira, yo he estado mal delante del Señor y yo he visto gente que me ha profetizado cosas buenas y yo, ve acá, pero Dios apoya lo mal hecho. Porque a veces uno se siente cuando uno está mal. Cuando tú tienes temor al Señor, tú te sientes cuando tú estás como medio cosa y cuando tú ves que alguien te está hablando cosas buenas y yo, ve acá, este hombre está como raro. Porque mejor yo me quiero humillar ante Dios, que me siento mal, y esta persona me está diciendo que Dios me va a premiar, que me va a dar un vehículo. Y yo, no, pues espérate, algo está mal ahí, porque el hombre cuando tiene temor reconoce cuando tú estás mal. Y eso es lo que está pasando, sierva, que han perdido el temor. Porque cuando tú tienes temor y tú cometes algo, tú no pasas en el púlpito, tú le tienes miedo, no al pastor, sino a Dios. Aunque el pastor sea favorable para ti, no, mi hermano, no. Una vez yo me sentía mal, que tuve una discusión con mi esposa, y cuando voy a la iglesia, vamos a decir, yo quiero que el hermano Luis pase. Y yo no puedo, sierva, tranquilo. Dios me dijo a mí que pase. Y yo, bueno, Dios a ti no te habló, porque yo estoy mal. Y a mí no me diga a mí que Dios va a apoyar lo que yo hice. Sí, porque quieren como meter presión. No, porque Dios me dijo que tú tienes que acordar por tu Dios. Eso es mentira tuya. A mí no me hable mentira a mí, porque yo no me siento bien para decir que Dios me habló que pasara. Y ven acá, pero yo mejor me estoy humillando. Me estoy humillando para que Dios me perdone. Ahora tú me vas a mí y dices que Dios te dijo a ti. Si yo veo acá. Por eso que la gente tiene que tener mucho cuidado cuando tú hablas que Dios me dijo. Por eso que mira, los profetas antiguos, sierva, cuando hablaban, te hablaban de arrepentimiento. Y te hablaban cómo tú estabas delante del Señor. Ahora no. Ahora todo el mundo lo que te habla de fama, te habla de que Dios te tiene una guagua, que te veo viajando, te veo en toda parte. Y tú no ves un profeta que dice, mira, ese Jehová que te arregle, que tiene que volver nuevamente al camino verdadero. Es difícil que tú un profeta que hable así. Y si tú ves que habla así, te voy a decir que no es Dios que te está hablando. Sí, y eso es lo que está pasando. El temor se ha perdido. Pero cuando te habla con un vehículo, la gente está danzando. Pero cuando dice, mira, ese Jehová que tú tienes que dejar de hablar mentira, ahí nadie danza. Se dañó el mensaje. Se dañó el mensaje. La gente, no, ese varón lo que está en la carne, porque te está hablando la verdad. Amén. Pero cuando el hombre tiene temor a Dios y te dice algo, tú sientes, wow, sí, es verdad, yo cometí eso. Pero ahora mismo, es difícil tú hablar de una persona que está mal, porque inmediatamente esa persona te va a bloquear. Amén. Y eso es lo que está pasando, porque cuando el temor se va, mi hermano, mira, oye, tú puedes hablar de parte del Señor y va a decir que no es Dios que está dentro de ti. Pero cuando te hablan de tus beneficios, que tú vas a tener una guagua, una jipeta y esto, ahí tú vas a danzar en toda parte. Y habla lengua, hasta China. Gloria a Jesús. Y eso es lo que está pasando. Sí, estoy muy de acuerdo con usted, porque cuando el temor de Dios está sobre una persona, esa persona lo piensa para fallarle a Dios. ¿Por qué? Porque hay una reverencia principalmente a la santidad de Dios. Así es. Entonces escuchamos que en este tiempo se habla mucho, pero se hace poco. Sí. Entonces estamos hablando de una santidad que no la estamos poniendo en práctica, porque la santidad lo primero que trae es temor a Dios. Amén. Temor de ofenderlo, temor de fallarle, temor de hacer algo que avergüence o que desmerite el evangelio. Yo pienso primero en el evangelio antes que en mí, o sea, lo que puede causar una falta mía de aquellos que piensan que yo estoy bien delante de Dios, que yo le temo a Dios, que yo estoy caminando conforme a los designios de Dios, pero qué mal es cuando lo que se dice de mí es muy diferente a lo que yo hago, Amén, a cómo yo camino, a cómo yo me muevo. Entonces el llamado a través de este mensaje es a que recuperemos ese temor, esa reverencia, ¿verdad?
Ese miedo no a Dios que es un verdugo o que me va a castigar, no, a fallarle porque la santidad de Dios es tan sublime, es tan alta que yo no la puedo ensuciar Así es. con mis pecados conscientes, porque hay pecado consciente y hay pecado Ujú, inconsciente. sí, Pero cuando usted está consciente de que usted falló, cuando usted está consciente de que usted está mal, gloria al Señor, y usted se atreve a tomar un púlpito, usted se atreve a ministrar, usted se atreve a imponer manos, usted se atreve a profetizarle a wow, otra sí, persona, entonces vamos a investigar quién está ministrando a través de ti. sí, ¿Cuál es el espíritu que está dirigiendo esa administración o así. esa palabra que tú estás dando, sí o no? Ah, no, Porque así es. tu conciencia, lo primero que te reprende es la Es la conciencia, conciencia, sí. principalmente para los que tienen a Dios, la conciencia y luego el Espíritu Santo. Sí. Los que no conocen a Dios no pueden escapar de la No, no, conciencia, no puede. porque la conciencia es la primera que te dice, wow, lo hiciste mal, fallaste. O sea, y eso está ahí. Cuando yo vengo a corregirte o a decirte algo, hace tiempo que la conciencia te Sí, habló. así es. Y si tú me dices que tiene el Espíritu Santo, entonces la cosa todavía es más seria. Wow, está Porque fuerte. no es verdad que el Espíritu Santo va a permanecer ahí, donde una persona que está reincidiendo en algo y que no se está apartando. Así es. El Espíritu Santo se apaga, se contrita y se va Sí. y te deja solo. Entonces, cuando el Espíritu Santo se va, ¿qué pasa, varón? Cuando el Espíritu Santo se va a una persona, esa persona viene siendo una persona hueco ya. Y otro espíritu viene a ocupar el No, lugar del Espíritu viene el Santo. espíritu maligno, dice la palabra que cuando el espíritu que salió antes, dice que busca 7 más y anda buscando el lugar donde él había permanecido. Entonces ve el lugar adornado y limpio. Entonces, ¿quién limpió ese lugar? Exactamente. Fue el Espíritu El Santo. Espíritu Entonces, Santo. cuando el Espíritu Santo se va, ya los demonios van a decir, espérate, estás solo ya, vamos a entrar a nuestra casa nuevamente. Entonces dice que el Exactamente. potrero estado va a ser Peor. peor. Y eso es lo que está pasando, sierva. Porque te digo algo, yo he visto gente que han pecado y siguen predicando. Exactamente. Ellos tienen miedo de decirle, pastor, yo no puedo porque piensan como que las puertas se van a cerrar. Mira, yo mejor prefiero que la puerta se me cierre. Si yo cometo algo y yo sé que me toca predicar una campaña, yo llamo pastor, no puedo predicar. Y entonces Dios, ¿qué va a hacer? Dios va a ver que tú te humillaste y Dios te va a perdonar. Pero a veces uno dice, para quedar bien con el hombre, como tú eres el momento, hay gente que en estos tiempos hacen tantas cosas y siguen predicando normal, Sí. siguen ministrando, siguen profetizando. Y eso porque el temor se lo ha perdido. Era tal que cuando tú tienes, mira donde yo estoy, yo trabajo en un hotel. Y en el todo de trabajo hay 2 piscinas. Y ahí lo que vienen del mundo entero, todo tipo de mujeres. Viene gente que el cuerpo hecho, viene. A mí me han venido todas las ofertas del mundo, todas las ofertas. Mujeres que han venido solo de allá. Cuando yo le subo la maleta, me han querido agarrarme, ya tú sabes, para cosas. Yo he tenido que salir corriendo. Y Con muchos dicen, guau, José. pues tú un muchacho que tú nada más vas a vivir con una sola mujer. Y yo, no, no, es que una cosa, Dios fue que esa fue la que Dios me dio. Y yo le sirvo a Dios. No es a la mujer que yo esté sirviendo, es a Dios. Y yo, Así no, es. pero que ella no te ve, ella está diciendo, a mí no me interesa que ella no me vea. El compromiso mío, yo no le hice fue con la mujer, fue con Dios. Así Porque a que yo le voy a fallarle a Dios, ni a ella. es. Y eso mismo es. Entonces, tú sabes, los mismos amigos que están allá y las mujeres con dinero, yo teniendo un motorcito viejo, me dice, ven conmigo que yo te voy a comprar de todo, te voy a comprar vehículos. Y yo no acepto ninguna oferta de eso. Tío, ¿por qué? Porque mis recompensas están allí en el cielo. Así es. Cuando el hombre tiene temor a Dios, no importa la oferta que te está dando, tú no vas a caer por ninguna oferta. Claro. Porque hay un temor que está sobre ti. Pero cuando el hombre se ve el temor, hasta con el diablo se El acuesta. Señor lo reprende. En el nombre de Jesús. Usted hablando de esto me trae a la memoria la historia de José. Sí, Cómo José se le entrega una autoridad sobre todos los bienes de Potifar. así es. Dice la palabra del Señor que él estaba por encima de todo, que la única observación que le hizo Potifar fue a la A la esposa. esposa, sí. Y todo está bien hasta que la esposa de Potifar quiere seducir a José. Pero cuando ella quiere seducir a José, qué dice él? Yo no le voy a fallar a Dios. O sea, primero Dios. Dios, Primero el temor de Dios antes de yo dejarme seducir. Primero el temor de Dios antes de yo entrar en cualquier oferta o de recibir cualquier oferta que yo sé que no está en los planes, ni en la palabra, ni en el propósito de Dios. así es. Entonces el temor tiene que venir cada vez que se te presenta una oferta. Sí, sí. Cada vez que te muestran algo bonito, que parece bueno, que se parece a lo que Dios te ofreció. Entonces tú tienes que tener el dominio propio para tú decir, yo no le voy a fallar a Dios, porque el temor de Dios en mi vida es más fuerte que cualquier cosa que se me pueda Sí, ofertar. así es. Entonces ahí es donde entra José y dice, no, primero tengo que quedar bien con Dios, que fue el que me puso aquí por encima de todo lo tuyo. Y tampoco voy a fallarle a aquel
el cual puso su confianza en mí para yo administrar sus bienes. Así es. Lo único que él me dijo que no tocara fue a su mujer. Entonces, ¿qué prefirió él? Correr. ¿Qué Amén. prefirió él? Soltarle la ropa y correr. ¿Por qué? Porque el temor de Dios era más fuerte que el deseo que él pudiera tener en ese momento. Así es. Entonces, tenemos que ser cuidadosos Sí. al momento que se nos presenta una oferta. Amén. Muchas veces hay gente que lo hacen y dicen, el diablo me engañó. No, mentira. Lo que pasa es que el diablo es un perseguidor y un ofertador solamente. La decisión de tomarla o de dejarla siempre va a estar en ti, que fue lo que el Señor le dijo a Caín. Si tú hiciste bien, ¿por qué desfallece tu semblante? He aquí el pecado está a la puerta y toca, pero en ti siempre va a estar el abrirla o el cerrarla. Entonces las ofertas siempre van a Sí, estar. siempre van a estar. Los picapollos, como dice un amigo mío, siempre van a estar. Siempre van a estar. Ahora, en ti es que tiene que estar el decir no o el decir que sí. Así es. Entonces, conforme al temor y a la reverencia que tú sientas por Dios, tú te vas a frenar, Sí. tú vas a correr, tú vas a soltar. ¿Por qué? Porque no voy a deshonrar a Dios primeramente. Así es. Y como usted decía, por eso es que vemos tantas personas con tantos años dando vuelta en el mismo lugar, que no avanzan, que no prosperan, que no van las recompensas, que no ven las promesas. ¿Por qué? Porque no estamos caminando en dirección al temor Amén, de Dios. así es. Estamos caminando en dirección a nuestro propio deseo, a nuestra propia conveniencia, a la bendición que puedo recibir, al beneficio que puedo recibir. Así es, así es. Entonces hemos cambiado el temor de Dios por la posición. Wow, Dios mío, está profundo. Nos hemos enamorado de la unción, Sí, amén. de la posición, de los aplausos. Pero no nos importa el qué dirán. No nos importa el que alguien diga, pero este no es un hombre de Dios, pero esta no es una mujer de Dios. Eso no nos interesa tanto. ¿Por qué? Porque no queremos perder la posición, aunque ya no tengamos la unción. Así es. Y eso es tan profundo que el enemigo no le tiene miedo a una persona que busca mucho la unción. Al que el enemigo le tiene más miedo es el que le teme a Dios. Claro. Porque Job no fue un hombre que usado por Dios. Job dije que no tenía ni que el don de sanidad, ni el don de milagro, ni de profecía. Pero era íntegro. Y eso que el enemigo le tenía miedo. Sí. Porque Dios, y es tal que Dios mismo fue que dio testimonio de Job. Así Y es. Job en ningún momento fue un hombre usado, que predicaba. No, Job solamente es una persona que tenía dinero, pero temía al Señor. Dios. Entonces el mismo Dios fue que le dijo a Satanás. No fue que el mismo Job dijo, no, yo soy puro. Dijo, tú no has considerado a mi siervo Job, que es un hombre recto, justo, y aún todavía ha mantenido su integridad. Temeroso de Y Dios. temeroso Señor. Cuando tenemos integridad, es que cuando tenemos el temor todavía, que aún, aunque tengamos las posesiones, esa integridad no puede salir de nosotros. Sí. Ese temor. Porque Job hacía sacrificio para ver si su hijo cometía algún pecado oculto que él no se daba cuenta. Sí. Él hacía el sacrificio. ¿Y tú crees que en estos tiempos donde nosotros tenemos la unción, el poder, eso no lo hacemos? Y en el tiempo de Job no había ni iglesia ni aún. Y aún él se mantenía íntegro delante del Señor. Y por eso que Dios lo bendecía. Entonces Dios, no, espérate, déme procesarlo para bendecirlo más. Hay personas que tienen, porque van a la iglesia, piensan que tienen salvación. Yo le dije a una persona que los jóvenes en estos tiempos están atrás más de la unción que la salvación. Porque el día que se le va la unción, están descarriados. Pero cuando tú estás atento a la salvación, no importa el proceso que venga lo que sea, siempre te va a mantener ahí. Porque ahora mismo en estos tiempos, como usted estaba diciendo, que la gente está atrás más de la posición, Sí. más de brillar, pero no tienen nada de temor del Señor. Y eso es lo que está pasando. Mira, allá donde yo trabajo, allá siempre me dicen, tírame una foto. Yo digo, yo no le voy a tirar una foto a una gente que casi está desnudo porque yo estoy apoyando eso. Yo lo que digo, mire, escúchame, yo soy cristiano y yo no voy a hacer eso. Si tú quieres, yo te busco una gente y yo lo tiro. No, pues no, yo no puedo. Wow, es verdad que tú eres cristiano. A veces allá iban personas sin conocerme y decían, acá tú eres como raro. ¿Por qué? Porque te veo como diferente, así o no. Lo que pasa es que yo soy cristiano. Ah, eso mismo era. Y siempre, todas las ofertas me tiraban a mí, gente con dinero, con todo. Aún subiendo yo la maleta, tú sabes que las mujeres cuando vienen allá, vienen de Zacatá. De una vez, wow, moreno, y esto. Y una vez yo salgo corriendo, soy como José. Sí. Entonces cuando van ese día me dicen, ese muchacho es pendejo, y cosas. Y yo digo, no, que ese muchacho lo que pasa es que él es cristiano y tiene un temor al Señor. Entonces cuando tú le temas al Señor, no importa el lugar que tú estés, tú siempre vas a vivir confiando en el Señor y siempre tú vas a tener un respeto al Señor. Sí. No importa el lugar que tú estés, lo que pasa, sierva. Hay gente que ha perdido el temor, es porque todavía no ha conocido quién es Dios.
Porque cuando tú conoces a Dios, tú siempre vas a tener ese temor. Siempre Dios va a estar dentro de ti. Por eso que hay gente, que porque la gente siempre le gustan hablar mentiras. Es que si tú no conoces a Dios, tú no vas a tener temor. Para tener temor, primeramente tienes que conocer a Dios. Porque mientras tú no conoces a Dios, tú no vas a tener temor. Porque el temor no es que se va a tener casi, no. Primero tienes que conocer a la persona. Antes de tú tener temor. Hasta que tú no conozcas a Dios. Por eso que hay muchas cosas raras. Hay gente que habla mentiras, profetizando mentiras, porque aún no has conocido quién es Dios. Cuando tú conoces quién es Dios, ahí tú vas a conocer qué es lo que es temor. Sí, eso es así. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Hay gente que tiene 20 años en la iglesia y no sabe quién es Dios. No conocen a Dios. Por eso que no hay temor en él. Porque si tú no conoces a alguien, tú no puedes tener temor de alguien que tú no conoces. Sí. Un ejemplo, yo te conozco mucho tiempo, ya te tengo un respeto. ¿Por qué? Porque te conozco. Exactamente. Entonces, temor está ahí porque ya yo te conozco, tengo un ejemplo, un acercamiento a ti. El hombre que no tiene un acercamiento con Dios, no tiene un contacto con Dios, nunca va a tener temor. Así es. Mira, el apóstol Pablo aconseja y dice que debemos defender esta salvación tan grande con temor y temblor. Y temblor, oye, lo que habla. Temor y temblor. Oye, mira. ¿Tú me entiendes? O sea, tú tienes que ser temeroso con lo de Dios. Tú tienes que temblar delante de Dios, delante de su presencia. Y si tú tienes que defender algo es porque lo puedes perder. Amén. Entonces, ¿qué es lo que se defiende? Lo que se puede perder. ¿Qué es lo que se defiende? Lo que te pueden robar. Lo que te pueden, sí. Entonces, si es algo que te pueden robar, que tú puedes perder, es porque tiene un valor. Amén, así es. Entonces, lo de Dios en nosotros tiene un valor incalculable. Dice que es un tesoro que se depositó en una vasija de barro. Y una vasija de barro se hace del polvo. Amén. ¿Entiendes? El polvo no tiene valor ninguno. Pero lo que se depositó dentro de ese barro sí tiene valor, Sí, que es el Espíritu Santo Amén. de Dios. Entonces esto tenemos que defenderlo. Lo de Dios tenemos que defenderlo con temor, con temblor. O sea, usted no puede ser indiferente a usted fallar, a usted mentir, a usted hacer tal o cual cosa y usted seguir como que no ha pasado nada. Wow. Tiene que dolerle. Amén. Usted tiene que temblar delante de Dios cuando usted falla, cuando usted comete alguna falta, cuando usted hace algo indebido. Pero vemos como ya usted mencionó, personas que hacen esto, hacen aquello, dicen esto, dicen aquello, van y vienen y no hay ningún temor. No hay Tú temor. lo ves como que no ha pasado nada. Y son capaces de seguir haciendo las cosas como si nada, hermano. Así es. Pero así usted también ve como caminan secos. Sí, huesos secos. Usted lo ve caminando seco, usted lo ve ministrando seco. Usted, lo que ellos hablan, usted lo escucha y le molesta. Así como le molestó a Pablo cuando esta mujer lo perseguía y decía, estos son los hijos del Dios viviente que ministran el evangelio de salvación. O sea, ella estaba diciendo una verdad, pero estaba saliendo de un espíritu inmundo. Sí. ¿Entiende? Entonces, molesta. Cuando hay una persona que te habla de parte de Dios, pero que está mal con Dios, lo que Él dice molesta. Amén, sí. Porque tu espíritu lo rechaza. Lo rechaza. Tu espíritu no lo recibe por bueno y válido. ¿Por qué? Porque está viniendo de alguien contaminado. Está viniendo de alguien que ha perdido el temor de Dios. Está viniendo de alguien que está haciendo y deshaciendo. Y me está hablando a mí de parte de Dios, pero no está haciendo lo correcto delante de Dios. Y esa palabra me impactó mucho, ¿verdad? Siervo, eso me ha pasado a mí. Yo he visto gente que ha vivido mal delante del Señor y predica, y eso como mejor lo que me golpea. Claro. Porque está hablando de algo que no está viviendo. Que no está viviendo. Y eso es lo que Pablo dice, que el que predica tiene que vivir de lo que está predicando. Exacto. Y cuando vivimos de lo que estamos predicando es cuando tú tienes temor de Dios. Porque hay gente que dice, Cristo viene, que ya se van. Y son gente que hacen de todo y para él piensa que está bien. Entonces son los primeros que se van. Sí, que se van. Ellos. Según ellos. Y no está sabiendo que ya Dios le está pidiendo una sentencia. Siempre lo que usted dijo, cuando Pablo dijo temor y temblor, es cuando tú, si cometes algo, porque el que tiene temor no puede decir que nunca va a pecar, porque todas esas ofertas te van a venir, sino que cuando te desviaste por algo que pasó, tienes que reconocer lo que tú hiciste. Tiene que dolerte. Dolerte, wow, Dios, le fallé a Dios, Dios mío. Exactamente. Y cuando Dios ve esa humillación, Dios te va a perdonar. Pero hay gente que da lo mismo. Como dijo la sierva, hay gente que habla mentira y uno se da cuenta que está hablando mentira. Porque ya se han vuelto reincidentes. Sí. Ya su mente ha sido entenebrecida. Exactamente. ¿Entiendes? Dice la Biblia que Dios le entrega un espíritu de mentira y de engaño. De confusión. Ellos creen que lo están haciendo bien, ellos creen que están bien, pero hace rato
que esa mente fue tomada por un espíritu de engaño, de Sí, mentira. eso mismo es. Yo he visto mucha gente así, gente como un ejemplo, que tú le das un pantalón y que está curtido. Y los curtidos nunca se quitan. Mm. Tú le puedes echar cloro, le puedes echar lo que todo, y ese curtido Lo puede nunca. lavar con lejía, como dice la Oye, no, lo puedes palabra. lavar con lejía y como quiera. Eso es así. Y eso es así. Por eso que cuando la persona se le va el temor, sierva, esa persona no se alegra, mira, aunque le echen lo que sea. Solamente se alegra si se humilla y viene al Se Señor. arrepiente Si se verdaderamente. arrepiente o vuelve de nuevo otra vez. Ahí luego Dios lo cambia. Como dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva Nueva criatura criatura es. La es. cosa había pasado y aquí todas son hechas nuevas. Sierva, mira, en estos tiempos, el temor es tan fuerte. Cuando hablamos de temor, no hablamos solamente de que a lo que están, hablamos también de los pastores. Porque hay pastores que no tienen temor. Hay pastores que, como son líderes, ellos hacen lo que sea y no reconocen. Lo más bueno cuando tú reconoces, cuando tú cometes algo. Porque sabemos, aunque tú seas pastor, seas evangelista, seas profeta, tú eres humano. Claro. Y cada ser humano no es perfecto. Tenemos nuestra debilidad. Pero aunque tengamos nuestra debilidad, pero tenemos que mantener el temor. ¿Por qué Dios dijo así? Pero Job es un hombre justo y perfecto. Temeroso de Y Dios. temeroso, Apartado del mal. apartado de mal. Dijo 4 cosas. Y la última que dijo, y aún ha mantenido su integridad. Claro. Que dijo que ese temor que nunca lo ha perdido. Entonces, en estos tiempos, siervo, la gente tiene que recuperar el temor que ha perdido. Porque hay gente que ha tenido temor, pero hay gente que se han descuidado y ya se le ha ido el temor. Sí. ¿Cómo se le va el temor? Como usted dijo, después que el Espíritu Santo se le va a una gente, Bien. no hay temor. No hay forma. Mire, usted menciona de líderes sin temor. Ujú. No hay una cosa que golpee más a un pueblo y que mate espiritual, física y de todas las maneras a un pueblo que un líder sin temor de Dios. Y tenemos un ejemplo bíblico de Elí. De Elí, sí. Dice que había perdido la visión. Escaseaba la palabra de Dios en aquel tiempo. No habían visiones, no había sueños, no había revelación. Y la lámpara de Jehová se estaba apagando. ¿Por qué? Porque había un líder que estaba solapando el pecado. Había un líder que estaba tapando la falta de sus hijos. Y en estos tiempos usted ve que los hijos de los líderes pueden hacer y deshacer. Los hijos de los líderes pueden tomar posiciones, están en las posiciones, pero no son temerosos de Dios. No. No se cuidan de fallar, no se cuidan de esto, pero hay que aplaudirle todo porque son los hijos de los líderes. Wow. Son los hijos de los pastores, son los hijos de los diáconos, pero tienen una vida desordenada como los hijos de Elí. Dice que eran hombres impíos. Impío, sí. Eran hombres impíos que no le temían a Dios, que aún en el templo del Señor se acostaban con las mujeres que velaban en el templo, pero eran los hijos del sumo sacerdote. O sea, había que aplaudirlos, había que dar por bueno y válido lo que ellos hacían, Wow. aunque era incorrecto y aunque estaba contrario. Dice que ellos hollaban las ofrendas de Dios y Sí. que ya el pueblo le había perdido el interés a la ofrenda. ¿Por qué? Porque veían cómo la pisoteaban la ofrenda, veían cómo no se le daba importancia a la ofrenda. Entonces, un líder desenfocado, un líder sin temor, es un líder que va a matar al pueblo, Amén. que va a hacer que el pueblo se descarrile. Y como el líder lo hace, así lo hará el pueblo. Las ovejas se parecen a quién? Al pastor. Al pastor, sí. ¿Entiendes? Eso es Entonces, así. donde hay un líder que no tiene temor de Dios, que no corrige el pecado, que tapa la falta para que los miembros no se le vayan, porque hay líderes que soportan cosas sabiendo lo que está pasando, no lo corrigen. Entonces, no hay ningún temor de Dios. Amén. Porque antes de mi posición como líder está la posición de Dios que está por encima Sí, de sí. mí. Y como le dijo el Señor a Elí, yo honro a los que me honran. Amén. Y tú no me has honrado, tú honraste primero a tus hijos. Entonces, cuando tú no tienes temor de honrar a Dios por encima de todo, y tú honras a otra persona, tú tapas el pecado de otra persona para quedar bien con la persona, para quedar bien con el pueblo. Entonces tú no estás honrando a Dios ni le estás temiendo a Dios, que es lo mismo que hizo Saúl cuando hizo locamente. Él no le dolió haber fallado. Él no le dolió haber pecado. Él no le dijo a Samuel, ven conmigo delante de la presencia del Señor para que el Señor me perdone. No, él le dijo, hónrame delante del pueblo para que el pueblo vea que tú todavía estás conmigo. O sea, yo estoy defendiendo mi posición. Amén. Yo estoy defendiendo mi beneficio. Yo estoy defendiendo lo que puedo recibir de Dios. Pero no estoy temiéndole al que me puso en la posición. Amén, así es. No estoy caminando conforme a los designios y los preceptos del que me puso para agradarlo a Él, para quedar bien con Él. Porque yo sé que Él no me va a aplaudir a mí
que yo esté caminando como Así estoy es. caminando. Sí. Entonces eso es lo que está pasando en estos tiempos. Y es por eso que no vemos sanidades, no vemos No. manifestaciones, no vemos prodigios, no vemos señales. ¿Por qué? Porque estamos tapando el pecado. Y lo que pasa, el temor se ha ido. Y tío, ¿qué es lo que ahora se está moviendo mucho dentro de la iglesia? El sentimiento. Claro, Eso es lo que estamos viendo. claro. Bueno, como mi hijo, yo soy pastor de la iglesia, el hijo mío hace toda la cosa mala, yo lo voy a apoyar para que mi hijo no se vaya y no esté aquí. Y hay de la hermana que me lo corrija. Si hay de hermanos que me lo corrige, porque inmediatamente va a decir que tú estás contra de mi hijo. Y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. Exactamente. El sentimiento se está apoderando más que temor dentro de la iglesia. Ahora mismo lo que se está moviendo es sentimiento. Que, bueno, ¿quién fue que pecó? Ah, la hija de la pastora. Ok, está bien. No, vamos a dejarlo tranquilo. trabajar eso, Vamos a hablarle con... vamos a manejar eso. Y eso es lo que está pasando. ¿Entiendes? Y eso se está viendo mucho. Sí, no, eso se está viendo, manejan mira. hasta embarazos, se manejan situaciones Sí. graves y se tapan y se ocultan. Y se oculta, Y sí. no hay temor. Mi hermano, en Wow, aquellos tiempos de la antigüedad, para un sacerdote, un sumo sacerdote, presentarse en el lugar santísimo, Mira, tenía que estar limpio, tenía que estar santo, tenía que estar purificado. sí. Y el vestido del sacerdote tenía una parte que si el sacerdote estaba en falta, esa parte sonaba y el sacerdote se caía muerto ahí mismo en el Muerto. altar. Pero ahora la gente dice, no, estamos en la gracia. Sí, pero es más fuerte ahora Pero la la gracia gracia. es más fuerte. Porque tú te vas a perder allá. No es que la gracia es más fuerte, porque Sí. el Señor mismo dijo, ustedes escucharon que se dijo diente por diente y ojo por ojo, pero yo le digo, o sea, él es más delicado Es más todavía, delicado, sí, en hermano. estos tiempos es más delicado. En aquel tiempo no tomará la mujer de tu prójimo, pero yo te digo que con solo mirarla ya, y la ya tú te das. codiciaste, ya pecaste. Es más difícil, mi hermano. Entonces la gente se acomoda a que ya el tiempo de la ley pasó y que estamos viviendo en la gracia. O sea, la gracia no corrige. La gracia es más fuerte. La gracia no corrige. La gracia guarda el pecado. No, es al No. contrario. En la gracia usted tiene que guardar una santidad más delicadamente todavía. Amén. Así es. Y Oh, la oh. santidad que está viviendo ahora es una santidad De infringida, apariencia. de una santidad verdadera. apariencia. Porque sabemos, hay muchos que se están llevando de la santidad, de la vestimenta. Y no es la vestimenta, la santidad es el temor a Dios y la pureza. Y también lleva el complemento también. Porque un ejemplo, yo no me puedo basar de solamente la vestimenta. Y mira, yo he visto, la gloria sea para Dios, pero yo no me dejo llevar de la vestimenta. Amén, ni tampoco digo a otro que ande así, No, porque es hay que anda que con pudor y vestirse modestia. con Con pudor y pudor modestia. y Pero también modestia. nos habla Cubrirse. cubrirse, aleluya, que no sea, aleluya, de tentación a tu hermano, ni Claro. tampoco al siervo también. No hacer decaer a nadie. Exactamente. Entonces, el que tiene temor al Señor sabe cómo tiene que vestir. Exactamente. El mismo Dios te reprende cómo tú tienes que andar. Pero hay gente que pueden vestir bien, pero tiene algo que no es temeroso Y no tiene amor. y no tiene amor. Entonces, lo que Dios quiere es un complemento. Tú estás bien vestido, pero hazlo completo. Claro. Hazlo por dentro y también por fuera. Claro. Y eso es lo que está pasando. Yo he visto gente que donde yo trabajo con un teacher así, y gente que estaba en cosas no me saluda. Tienen que ir inmediatamente con camisa. Y yo, sí, pero usted está mal, porque aunque no somos de la misma doctrina, tú como quieras tienes que decirme Dios te bendiga. Porque aún a todo lo impío yo le digo, Dios te bendiga, ¿cómo está usted? Y una bendición no se le niega a nadie. O si tú no me dices Dios te bendiga, dime saludo, ¿cómo tú estás? Buenas tardes. Es otra cosa. Entonces, si caemos en asesión de personas, Sí, di. dice Santiago, ¿qué dice Santiago? Que el que hace juicio sin misericordia no va a recibir misericordia. No va a recibir misericordia. Entonces, cuando tú me tratas a mí sin misericordia, cuando tú me pones una barrera, cuando tú haces asesión de personas, cuando tú me juzgas, cuando tú me señalas, ni está el temor de Dios, pero tampoco está el amor. No está el Entonces, amor. tú puedes tener y operar en todo, pero si no hay amor, ¿qué dice Pablo? De nada te sirve, de nada te sirve. Y eso es lo que nada está te pasando. sirve. Entonces, si la ley, ok, ya no está en el tiempo de la ley, Ujú. pero la ley se cumple ahora amando a tu prójimo como a ti mismo y Sí. amando al Señor con toda tu fuerza. Entonces, si la ley real, que es la ley del amor, yo me puedo vestir, yo puedo ser la más pura, la más santa, pero si yo no amo a mi hermano, De nada te sirve. si yo no acepto a mi hermano, si yo no sobrellevo a mi hermano, todo lo demás se convierte en nada. Así es. Porque si yo fallo en una de las leyes, ya soy convicto de la ley. No, está fallando Yo todo. puedo cumplirlo toda, pero en una que falle, ya me hice convicto. ¿Y Amén. qué es un convicto? Un preso. Un preso que está violando la ley.
Aleluya. Esto está Sí, interesante porque a amén. la gente no le gusta hablar mucho de estos No, no, temas. no, no, pero hay que A la gente hablarlo. no le gusta hablar mucho de estos temas, pero hay que hablarlo porque nos estamos perdiendo, Amén, amén. nos estamos confundiendo, nos estamos golpeando, nos estamos tirando, estamos pecando, estamos fallando Sí, y no nos estamos corrigiendo. No estamos viniendo humillados, temblando delante de Dios amén. para que quite de nosotros ese mal, para que nos limpie, para que nos purifique. Y qué bueno que el varón nos ha acompañado en este día Amén. Gloria a hermoso Dios. a compartir con ustedes estas palabras que serán de bendición para la vida de ustedes. Yo quiero que el varón se despida con una oración para que el pueblo vuelva a ese temor, a esa reverencia, a Amén. ese temblor de Dios que Gloria a nos Dios. impida pecar. Amén, Padre, te damos las gracias, Señor. Mira aquellos que están conectados, Señor, escribiendo. Muchos están diciendo, wow, Dios me habló. Señor, te pido, Señor, que cada uno que ve en este video, Señor, que ellos reconozcan y vuelva a recuperar el Amén. temor. Padre, te pido que tú lo cubras, Señor, sana que está enfermo, Señor, liberta, Señor, de que está atado. En el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Esto ha estado poderoso aquí. Gracias por preferirnos. Gracias por haber escuchado este mensaje hasta el final. Compártelo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Excelencia Cristiana Televisión, tu plataforma preferida. Gracias por estar ahí. Gracias por habernos acompañado. Te bendecimos, te amamos en el Señor y será hasta la próxima vez. Shalom, shalom.